Bueno, el día de hoy vamos a ver esta máquina. Esta es una máquina collarín con recubridor. Esta es una Jontex eh, de doble volante. Entonces lo que vamos a ver es su enhebrado y obviamente vamos a trabajarla y a tensionar. Ok, entonces lo primero que hay que saber son sus partes. Como les decía, este es el volante. Ya aquí en esta parte tenemos en la polea que va con la correa hacia el motor. Este es nuestro sistema tensor. Este es nuestro tanque de lubricación. Estas son nuestras palancas tira hilos en la máquina. Ok, este es nuestro pie y este sería nuestra presión para ese pie. La trabajamos desde acá. Esa es una tapa que podemos correr obviamente para, en el caso que necesitemos, tenemos esta móvil como esta. También tenemos nuestro sistema tensor del looper, es este, que es muy similar al de la fileteadora. Para los que tienen fileteadora se va a hacer más fácil entender su enhebrado. Aquí tenemos pues su guardagujas y su looper. Entonces moviendo el volante lo podemos ver. Este es el looper. Este es un guardagujas y acá tenemos un flector de hilo. Ok, bueno, este sería nuestro looper de recubridor. Listo. Entonces, ya habiendo visto las partes de esta máquina, bueno, aquí en esta máquina lo que no encontramos es el folder. Vamos a trabajar un tutorial muy básico. Bien, vamos a hacer el enhebrado. Entonces, vamos a desenhebrar lo que es el looper. Vamos a trabajar el looper. Entonces, iría de nuestro portaconos al sistema tensor. Obviamente, como lo prefieran, lo pueden envolver o lo pueden enviar lo más directamente posible al looper. En este caso iría a este tubo guía. Vamos a utilizar pinzas, muy esencial porque es complicado enhebrar esta máquina así. Ok, entonces vamos a enhebrar normal. Lo más conveniente siempre es no desenhebrar la máquina, pero pues en el caso de que la encontremos desenhebrada, eh, listo. Entonces, tensor. Este tensor, todo este sistema tiene, como se dan cuenta, dos para para cada uno. ¿Listo? Bien. Ya iría a esta guía. Luego va a este. Luego obviamente el sistema siempre va a estar adentro. Él tiene esa palanca con la que vamos a liberarlo. Ok, entonces aquí mucho cuidado. Entonces va a este guía hilo pequeño. De ese guía hilo pequeño va al tensor. Del tensor ella tiene que pasar necesariamente por debajo, aquí por debajo en medio, para poder trabajar bien y tensionar bien la máquina. Entonces adentro vamos a enhebrar propiamente. Entonces va al primer tensor. Listo. De ahí va en medio. Y de ahí va al siguiente tensor para completar su enhebrado en este soporte. Ya. Ok, ya una vez enhebrado este y ahí lo pasa al siguiente para que quede en medio y que nuestra leva pueda trabajar, que ahí lo que
está haciendo la leva es tensionar. Ok, entonces metemos el sistema. Si se dan cuenta, la leva lo que hace es como una palanca tira hilos. Ella nos va a ayudar a dar mejor tensión en la puntada. Movemos el volante, siempre manipulemos el volante para nuestra enhebrado y obviamente para poder ver el loop. El looper normal, de atrás hacia el frente y de frente hacia el ojo. Ok, entonces aquí buscamos el ojo. Utilicemos más bien esto. Listo. Aquí ya nos salió y por detrás siempre queda el looper. Y obviamente se deja una colita para que nos trabaje. Bien, ahora vamos con las agujas. Viendo hacia este lado tenemos entonces nuestras agujas. Esta máquina es de 3 agujas, vamos a trabajar 2. Las de los extremos, vamos a hacer una costura solo trabajando con esas. Bien, este es el rojo, sería nuestra, siempre el de afuera va a ser nuestra aguja izquierda y el de adentro nuestra derecha. Bien, va aquí a nuestro tanque de lubricación. Como se dan cuenta, él maneja aceite para darle más resistencia a nuestro hilo. En este caso, como son hilazas, viene acá, ok, viene al siguiente, igualmente a la segunda palanca, tira hilos, obviamente ya siempre va por dentro. Sencillo. Como les dije, esta es la de afuera y de ahí enhebraríamos a la aguja. Entonces vamos a enhebrar el siguiente y ya vamos con las agujas. Siguiente al otro extremo. A ver. Listo. Al tanque. Ya con un poco de práctica se hace mucho más rápido. Al principio es un poco tedioso. Bien. Vamos a nuestra siguiente. Salió. Vamos al siguiente. La otra aguja la tenemos que meter dentro de esa guía. Y pues obviamente vamos a ir directamente a la aguja. Listo, este es un tensor también para evitar, para darle más resistencia. Ok, ahí tenemos las dos agujitas, vamos a enhebrarlas. Perfecto. Subimos con la ayuda del volante. Vamos a enhebrar nuestra aguja izquierda. La referencia de esta es UY128. Para esta máquina es una aguja larga. El calibre de esta varía dependiendo del material. Este tenemos una 80. Y aquí ya tenemos nuestro looper. Vamos a empezar entonces con nuestra costura. Cerramos. Listo, ya debe quedar totalmente cerrada. Ok, agujas arriba, levantamos nuestro pie con nuestro pedal.
Bien. Obviamente tenemos que tener la máquina apagada para evitar algún accidente. Y una vez ella siempre avanza hacia atrás. Vamos a verificar. Listo, bueno. Aquí la tensión está muy bien. Otro punto importante es reconocer. Acá por eso lo hicimos con hilos de colores, como se dan cuenta cuál es cuál aguja y cuál es nuestro looper. Normalmente si está muy suelta abajo le apretamos arriba, sea aguja izquierda o derecha, apretamos arriba. En este caso está dentro de lo normal, pero vamos a apretar aquí. Nuestra aguja izquierda, vamos al tensor, verificamos, podemos hacer una verificación, vamos a apretar un poco, volvemos a la máquina, mejora un poquito.